Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, vamos a dar comienzo a la reunión del día de hoy. Un sábado más que podemos reunirnos, juntarnos presencialmente. Así que es un motivo de alegría. Vamos a cantar, vamos a empezar poniéndonos de pie para cantar un coro que ahí lo vamos a leer en la pantalla. Dice, coro conocido, lo aprendimos ya hace bastante: somos uno en el Señor, en el vínculo del amor. Al unir nuestro espíritu al Espíritu de Dios, somos uno en el Señor. Todos juntos cantémoslo ahora al sentir el amor de Dios. Si juntamos nuestras manos, los demás comprenderán que somos uno en el Señor. Todos juntos unamos la voz al sentir el amor de Dios. Siendo unida la iglesia, los demás comprenderán que somos uno en el Señor. Comencemos la reunión cantando este coro puestos de pie, por favor. La que sigue. No, está bien. Perdón, Charlie. Todos juntos unamos la voz al sentir el amor de Dios. Todos juntos unamos la voz al sentir el amor de Dios. Siendo unida la iglesia, los demás comprenderán que somos uno en el Señor. Ahora sí pueden tomar asiento. Muchas gracias. La idea de los coros y el himno que elegí hoy es que tengan una palabra clave, algo que tenga un hilo. En este caso dice, somos uno en el Señor. Al unir nuestro espíritu al Espíritu de Dios, cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, somos uno en el Señor. Tenemos que tener esa comunión con el Señor, esa comunión íntima que nos acerca al Señor. Pero después dice, todos juntos unamos la voz al sentir el amor de Dios. Siendo unida la iglesia, que podamos tener esa comunión entre la iglesia, entre los hermanos, los demás comprenderán. Esta es una consecuencia positiva. Los demás van a creer si ven a la iglesia unida. Siendo unida la iglesia, los demás comprenderán que somos uno en el Señor. Y esa unidad, esa comunión con el Señor nos va a hacer poder vivir a la expectativa de su venida. Sabemos que el Señor viene pronto, viene por su iglesia, eso es un motivo de ánimo. Estamos a las puertas, hay muchas señales que nos demuestran que el Señor está por venir, y de eso trata el segundo coro que vamos a cantar. Dice, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Y otra vez esta palabra, los creyentes, los hijos de Dios, unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. Pongamos de pie, por favor, nuevamente para cantar este coro. Será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, los creyentes unidos como hermanos.
siempre hacemos, vamos a pedir la bendición del Señor sobre esta reunión. Le voy a pedir a mi papá si él puede guiarnos al Señor con una oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos, Padre, de que nuevamente nos permitas esta hora de reunión, el que haya cuidado a los amigos, a los hermanos, Padre, en el viaje hasta aquí, el que nos haya, Padre, puesto en nuestro corazón la necesidad de congregarnos. Sabemos, Padre, que nuestro Señor Jesús está en medio nuestro, así lo prometió en su palabra. Donde dos o tres se reúnan en mi nombre, Él estaré yo. Por ello, Padre, queremos pedirte que tú bendigas esta reunión, bendiga a cada uno de los presentes, cuides, Padre, y protejas a aquellos hermanos que vienen en camino. Pedirte y agradecerte, Padre, por los signos que tiene preparado Luciano en su corazón. Agradecerte por tan lindas palabras, Padre, y tanto ánimo que nos da a cantar estas estrofas. El saber, Padre, que un día vas a enviar a tu Hijo, un día que está muy cercano, y vas a venir por nosotros, Padre. Y desde ese momento, Padre, vamos a estar contigo en el cielo, glorificándote. Ya no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, va a ser todo gozo, porque vamos a estar con nuestro Creador. Pedirte por la palabra, por Enrique, que tú hables por intermedio de él, Padre, a cada uno de nuestros corazones. Que tu Espíritu haga la obra, Padre, para que nosotros podamos estar atentos, podamos entender tu palabra y sobre todo, Padre, poder ponerla en práctica. Dejamos todas tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora vamos a cantar un himno. La idea, justamente como se decía en la oración, era traer palabras de ánimo, ya que va todo de la mano. Si yo soy uno en el Señor, si yo tengo comunión íntima con el Señor, voy a estar en común acuerdo con mis hermanos, voy a poder tener comunión con mis hermanos. Eso va a derivar en una comunión en la iglesia. Como decíamos recién, siendo unida la iglesia, los demás comprenderán. Ese es el objetivo de hoy de la iglesia, la tarea que tenemos, predicar el Evangelio. Y no vamos a poder predicar el Evangelio si no estamos unidos realmente en el Señor. Y justamente eso también nos va a derivar en esperar al Señor como tenemos que hacerlo, predicando, viviendo a la expectativa de su venida. Como siempre nos preguntan, si Él viniera hoy, ¿cómo nos encontraría? ¿Qué nos encontraría haciendo? ¿Estando unidos como iglesia o estando cada uno por su lado? Y como decía el coro allí llanto en el cielo no habrá, no va a haber pandemia, no va a haber sufrimiento, vamos a estar todos unidos como hermanos. Así que qué mejor que empezar a poner eso en práctica ahora. Y el último himno que vamos a cantar es el 370. Dice: grata noticia, viene Jesús, por los salvados mediante su cruz, para llevarlos al trono de luz, sí, pronto vuelve el Señor. Con alegría y aclamación, voz del arcángel, trompeta de Dios, viene Jesús con cabal salvación, sí, pronto vuelve el Señor. Los que han dormido, los que les ha tocado partir, los que están muertos despertarán, los que están muertos en el Señor, y con los vivos se reunirán. Y otra vez la palabrita, todos unidos con Cristo estarán cuando viniere el Señor. Y acá lo que nos corresponde en los tiempos de hoy, lo que dice la cuarta estrofa: firmes, hermanos, fieles, velad. Velar es dar constante atención en la unidad, en la obediencia, siempre por Cristo, constantes obrad. Y su venida hasta el fin esperad, sí, pronto vuelve el Señor. Y su venida hasta el fin esperad, y ahí están las palabras de ánimo, sí, pronto va a volver el Señor. Cristo Jesús de los cielos vendrá, pronto en su gloria vendrá. Y si todavía no hemos creído, si venimos a las reuniones y todavía no hemos aceptado al Señor, hagámoslo porque no sabemos qué puede pasar mañana, y estas tienen que ser nuestras palabras, este tiene que ser nuestro motivo. Para el creyente, qué gozo será ver al amado Señor, eso que anhelamos, eso que esperamos. Para el creyente, qué gozo será ver al amado Señor. Y ya que cantamos puestos de pie estos primeros dos, también vamos a cantar este último puestos de pie, por favor. Jesús, por los salvados mediante su
gracias. Vamos a nombrar los horarios de las reuniones presenciales y virtuales que tenemos. Mañana, 10 de la mañana, tenemos la Cena del Señor en este lugar, aquí en la chacra, Cena del Señor, 10 de la mañana. 8 de la noche vamos a tener una reunión de predicación en Neuquén, en el Salón de Casilda. Luego vamos a ir recordando, pero esta actividad va a comenzar cada 15 días, mañana 5, luego será el 19, pero quedémonos con que mañana a las 8 de la noche, los que quieran y puedan ir, 8 de la noche, reunión de predicación en Neuquén. Miércoles, por ahora virtual, 8:30 de la noche, reunión de oración. Sábado que viene, que es el sábado 11 de septiembre, nos toca actividad de adolescentes, como habíamos compartido en el grupito, arrancamos, tuvimos linda cantidad de chicos, hermanos acompañaron, así que es un motivo especial de oración, poder seguir con esta actividad y que todo sea para la gloria del Señor. Y también está la invitación a cada hermano, componente de la iglesia, que quiera participar y colaborar. Nos hace falta ayuda para poner una taza, para traer algo rico. Así que los que quieran venir a participar y colaborarnos para poder hacer esta actividad serán bienvenidos. Así que sábado que viene, reunión de adolescentes aquí en la chacra a las 4 de la tarde. Vamos a estar avisando. Y a las 8:30 de la noche, una reunión similar a esta. Hoy comenzamos con refrigerio, así que nos vamos a quedar a comer. Vamos a orar y luego le dejamos el lugar a Henry. Seguimos estudiando y nos toca Éxodo capítulo 28. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos por este momento que tú nos permites pasar, porque tú nos permites estar aquí en la reunión, Señor, poder perseverar en tu palabra, Señor, perseverar en la asistencia a las reuniones, en la comunión con los hermanos. Queremos pedirte, Señor, por cada hermano que está aquí presente, que tú puedas darnos corazones y oídos atentos para poder escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros en esta tarde, Señor. Pedirte por Enrique y el mensaje que tú has puesto en su corazón, para que todos podamos estar atentos, Señor, y sobre todo que si en este momento hay algún alma que todavía no ha pasado de muerte a vida, pueda ser este el día que haya gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, Señor. Queremos pedirte también por los hermanos que no han podido venir, que tú bendigas si está pasando por alguna dificultad o problema de salud. Dejamos en tus manos a los niños de la iglesia que están con fiebre, Señor, con gripe, para que tú puedas recomponerlos prontamente, Señor. Y queremos también pedirte por esta reunión, que tú la sigas bendiciendo desde un principio hasta el fin. Dejamos todo en tus manos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a continuar con el estudio de Éxodo. Aquellos que nos visitan después de hace mucho tiempo, estamos estudiando el libro de Éxodo, donde el pueblo de Dios se encontraba en el desierto y estamos estudiando el tabernáculo. Moisés fue a recibir el mandamiento de parte de Dios, donde Dios le dice estrictamente cómo tenía que construirse el tabernáculo, porque Dios quería morar entre los suyos, Dios quería morar entre el pueblo, y le da específicamente órdenes Dios a Moisés sobre cómo tenía que realizarse el tabernáculo. Allí tenemos el tabernáculo. Estuvimos viendo el atrio, el altar del sacrificio, cómo tenía que construirse el tabernáculo con telas, con madera. Y hoy nos toca el capítulo 28, donde Dios le expresa detalladamente a Moisés cómo tenían que vestirse los sacerdotes, aquellos que iban a oficiar, aquellos que iban a llevar adelante el trabajo allí en el tabernáculo. Y el sacerdote tenía como oficio servir allí en el tabernáculo. Representaba al pueblo ante Dios y a Dios
ante el pueblo. Malaquías capítulo 2, versículo 7 menciona que es como un mensajero de parte del Señor, el sacerdote. Y su primer y principal deber era servirle, era oficiar allí en el tabernáculo. Estuvimos viendo los distintos muebles que habían en el lugar santo, en el lugar santísimo. Pero tenía que también agradarle al Señor con su vida, con todo lo que haga. Tenía que respetar las órdenes que Dios le mandaba al sacerdote, si no su vida corría peligro. Ahora lo vamos a ver. Sabemos que el creyente es un sacerdote, somos sacerdotes. Y el Señor nos ha llamado a ser santos. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para servirle, para agradarle a Dios, como tenían que hacer los sacerdotes en aquel entonces. Pero el Señor también nos llamó a anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Lo podemos encontrar allí en 1 Pedro. Vamos a leer los primeros versículos. Lo dividimos al capítulo. Vamos a estudiar hasta el versículo 31 y el miércoles se continuará hasta el final. Lo hicimos así con Carlos para que no sea tan avasallador. Y dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido. Leemos el oficio que le está dando Dios a Aarón como sumo sacerdote, figura del Señor Jesucristo, a sus hijos como sacerdote, figura del creyente, figura de nosotros. Pero antes de consagrarlos como sacerdotes, Dios dice que tenían que vestirse con las vestiduras que leímos aquí: el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. ¿Lo tenés, Carly? Ahí viene la imagen del sacerdote. Este era el efod, ahora lo vamos a ver. Este era el pectoral, la mitra, el cinturón, el manto del efod, lo que se ve de azul. Ahora lo vamos a ver detalladamente. Dice el versículo 4: para que sean mis sacerdotes. Sacerdote viene de la palabra oficiar. Es un intermediario, un mediador. Ahora, ¿por qué tenían que vestir estas vestimentas los sacerdotes? ¿Por qué no podían vestirse como se vestía el común de la sociedad en aquel entonces, los israelitas? ¿Por qué tenían que vestirse con estas vestiduras? Era un mandamiento de parte de Dios. Versículo 2 lo leímos: para honra y hermosura. Era algo
que los iba a distinguir. Era algo que los iban a ver, este es un sacerdote. Este está oficiando en el tabernáculo. Este está representando al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo. Para honra y hermosura, algo que los iba a distinguir. Versículo 3. Para consagrarle para que sea mi sacerdote, para poder consagrar al sacerdote, a Aarón y a sus hijos, para poder consagrarlos, y sabemos lo que es la palabra consagrar, es apartar, es purificar, es santificar. Para poder consagrarles tenían que estar vestidos con la ropa que Dios mandaba. Esta persona, este sacerdote, iba a estar ocupada en el oficio, en la labor del sacerdocio, y tenía que estar apartada para ese oficio. Se iba a dedicar solamente a eso. Pero también hay otra razón por la cual tenían que vestir estas vestimentas. Versículo 35. Y estará sobre Aarón cuando ministre y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Versículo 43. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Tenían que vestir estas vestimentas. ¿Para qué? Para que no mueran. Era un privilegio para Aarón, para sus hijos, que Dios los haya escogido como sacerdotes. Era un privilegio para ellos, pero a su vez era un riesgo. Corrían riesgo sus vidas, porque no cumplir con lo que el Señor les demandaba, no vestirse como el Señor le pedía que se vistan, sus vidas corrían peligro. Hemos dicho ya, pero no nos tendríamos que cansar de decirlo, todo es figura del Señor Jesucristo. Todo el tabernáculo es figura del Señor Jesucristo. Y las vestimentas son figuras del Señor Jesucristo. Todo apunta a Cristo. Sus vestiduras sagradas eran para honra y hermosura, también para poder consagrarlos y también para que no mueran. Esto nos lleva a pensar el peligro que tiene el hombre de presentarse delante de Dios en su pecado. Serio peligro corre el hombre presentarse ante Dios en su pecado. El hombre que pecare morirá, dice la Biblia. Si me presento delante de la presencia de Dios, si Dios me lleva a la eternidad, me presentaré delante de Él. Y si estoy con pecado, si no he recibido a Cristo en vida, Dios me apartará de Él eternamente a la condenación. Tengo que presentarme delante de la presencia del Señor vestidos con la vestidura adecuada. ¿Cuál es esa vestidura? Con Cristo. Ahora, si he pasado por el altar del sacrificio, si Cristo ya está en mi vida, si lo he recibido como mi único Salvador, gloria a Dios. Pero permanentemente, diariamente, tengo que pasar por el altar del lavacro. Tengo que limpiarme diariamente, porque el andar en este mundo hace que me ensucie mis pies. Un pensamiento, una mala actitud, hace que me ensucie y no me puedo presentar delante de la presencia del Señor si no he pasado por el altar del lavacro. Tengo que presentarme delante del Señor vestido adecuadamente. Todo figura del Señor Jesucristo. El Señor puede emitir juicio si no he pasado por el altar del lavacro, si pretendo continuamente presentarme delante de Él con mi pecado. El Señor puede emitir juicio.
el oficio del sacerdote dijimos que es figura de Cristo. Hebreos capítulo 3. Versículo 1 dice: por tanto, hermanos, santos participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote de nuestra profesión. Capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesús el Hijo de Dios es nuestro sumo sacerdote de nuestra profesión, es el gran sumo sacerdote. Y algo que me estoy yendo de tema, pero lo quiero decir. ¿Qué hizo Aarón y sus hijos para que Dios los escogiera como sacerdotes? Era un privilegio, eran los más privilegiados del pueblo que Dios los haya elegido como sacerdotes, a él y a sus hijos. ¿Qué hicieron ellos? No hicieron absolutamente nada. ¿Eran especiales? No eran especiales. Eran como sus hermanos, no eran nada. Esto nos lleva a pensar lo que éramos nosotros. ¿Qué éramos nosotros? No éramos nada. ¿Y por qué el Señor me eligió? ¿Porque era especial? ¿Por qué el Señor me salvó? ¿Porque era especial? No, porque Él es especial. Yo no era nada. Él en su gracia me rescató, me salvó. Yo no era nada. No éramos nada. Él en su gracia, por su amor, nos redimió. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es el sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, y Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque vivió en nuestra semejanza, fue hombre, tuvo un cuerpo como el tuyo y el mío, nació de una virgen como vos y yo. Y el haber estado en la semejanza nuestra puede compadecerse de nosotros. Él nos conoce. Todos somos distintos. Todos los que estamos aquí somos distintos. Nadie es igual al otro. Y el Señor nos conoce, a cada uno en particular. Conoce nuestras debilidades, conoce nuestros fracasos, nuestras flaquezas. El Señor nos conoce. Por eso dice, acerquémonos confiadamente, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora vamos a empezar con el efod. El efod, versículo 6. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras en los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engaste de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová
sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. El efod. Dijimos que es esta vestimenta, es tipo un chaleco que estaba unido en las sombreras solamente, y alrededor se sostenía la parte de atrás con la parte de adelante con un cinto. Las 2 piezas, dice, de obra primorosa. Con los mismos materiales, leímos, oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, con los cuales estaban hechas las cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, lo especial de esta vestimenta es que en las sombreras, leímos, tenía 2 piedras de ónice, las cuales tenían grabadas los nombres de los hijos de Israel, las 12 tribus de Israel, 6 de un lado y 6 del otro, por sus nacimientos. Ahora, ¿para qué tenía esto el efod? Leímos allí el versículo 12, al final, después del punto y coma, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Era un memorial. Era recordar que los hijos de Israel iban con el sacerdote cuando se presentaba delante del Señor. Es el sumo sacerdote representando al pueblo ante Dios y llevando al pueblo en sus hombros. Podemos sacar muchas lecciones, muchos pensamientos. Tenemos la confianza por los méritos de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, aquel que sufrió la cruz, pero tuvo la victoria porque resucitó. Y ahora se presenta continuamente delante del Padre, está a la diestra del Padre, y no se presenta solo, sino que nos lleva a nosotros, lleva a la iglesia, la lleva en sus hombros. Y es más, nos dio libre acceso a la presencia del Padre. Tenemos la gracia de poder entrar al lugar santísimo, ya no más el sumo sacerdote una vez al año, sino que por los méritos de Cristo, nuestro sumo sacerdote nos lleva continuamente delante del Padre y nos dio el libre acceso para que nosotros también podamos entrar allí. El pectoral. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod. Este es el pectoral. Ese es el pectoral. De oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, 1 hilera de una piedra sárdica, 1 topacio y 1 carbunclo. La segunda hilera, 1 esmeralda, 1 zafiro y 1 diamante. La tercera hilera, 1 jacinto, 1 ágata, 1 amatista. La cuarta hilera, 1 berilo, 1 ónice y 1 jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos
de los 2 cordones sobre los 2 engastes y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod, con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod, y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. El pectoral es una pieza cuadrada, leímos allí de 1 palmo por 1 palmo, doble. 1 palmo más o menos tiene 23 centímetros, o sea que doble tendría 46 centímetros por 46, en la cual estaba sujeta arriba en el extremo con un anillo aquí, otro aquí, en los 4 extremos tenía anillos de oro, estaba sujeta con un cordón de azul al cinto, arriba con un cordón de trenzas de oro. Y lo especial de este pectoral es que tenía 12 piedras, todas distintas, piedras preciosas, 4 hileras, leímos, de 3 filas. Podríamos, cada una simbolizaba a cada tribu de Israel. Podríamos excursionar qué significa cada piedra, pero no es la intención. Lo principal que tenemos que saber es que eran piedras preciosas que el sacerdote llevaba delante del Señor, delante de la presencia del Señor, en su pectoral, en su corazón. Leímos también cuál era el motivo. Versículo 29. Cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. No llevaba los nombres de las tribus solamente en el hombro, sino también los llevaba en el corazón. Dios, amando a este pueblo, simbolizando las piedras, cada tribu de Israel, todas distintas, ninguna igual a la otra, pero piedras preciosas, simbolizaban el alto precio que tenía este pueblo para Dios. Si lo trasladamos a la iglesia, el Señor nos está presentando continuamente delante de Él, en su pecho, en su corazón. Y todos somos distintos, pero somos preciosos para Dios, no lindos, algunos más, otros feos, pero de un alto precio, porque Él entregó al Señor Jesucristo, a su Hijo. Él sufrió la cruz para redimirnos, para perdonarnos, para acercarnos a Él. Y es figura de nuestro Señor Jesucristo, entregándose a sí mismo por amor a la iglesia, por amor a nosotros. La otra razón del pectoral la encontramos en el versículo 30. Dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová.
¿Qué es el Urim y Tumim? Dice que tenía que estar metido en el pectoral, en esa placa. Urim y Tumim significa luces y perfecciones. ¿Qué? ¿Qué es eso? Traducímelo. Cuando el pueblo, quería saber cuál era la voluntad de Dios sobre algún asunto, iban con el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote a través del Urim y Tumim consultaba la voluntad de Dios. Algunos dicen que no está registrado, que eran 2 piedras, una blanca y una negra, y si el sumo sacerdote sacaba la blanca, era la voluntad de Dios, y si sacaba la negra, no era la voluntad de Dios en el asunto que le iban a consultar. Hay muchos pasajes que nos revelan que fue utilizado el Urim y Tumim. Por ejemplo, David no sabía si ir a la guerra o no, y le consulta al sumo sacerdote si tenía que ir a la guerra o no. Y el sumo sacerdote, a través del Urim y Tumim, le confirma la voluntad de Dios. Ahora, gracias a Dios que no hay más especificaciones sobre el Urim y Tumim, porque no faltarían los ingeniosos que fabriquen el Urim y Tumim y vayan a la librería cristiana y nosotros vayamos y digamos, dame el Urim y Tumim que quiero conocer la voluntad de Dios. Gracias a Dios que no hay mucha especificación de esto. Si tuviéramos el Urim y Tumim, no buscaríamos a Dios. No buscaríamos su voluntad en la palabra de Dios, porque conocemos la voluntad de Dios a partir de su palabra. Nos relacionamos con Dios a partir de su palabra. En aquel entonces era a través del Urim y Tumim. Ahora, para terminar, traigo a consideración el versículo del miércoles. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Qué tiempos difíciles estamos viviendo para la sociedad, pero más aún para el Hijo de Dios, para el creyente, para la iglesia. Porque nos avasalla la sociedad queriendo que pensemos y vivamos como la sociedad piensa, alejado de Dios, enemistado de Dios. ¿Cómo nos vamos a conducir en los caminos de Dios? ¿Cómo vamos a conocer su voluntad? ¿Cómo vamos a estar firmes en sus caminos? A través de su palabra, guardando su palabra. Lámpara en mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todo lo que estamos viendo es todo figura del Señor Jesucristo. Todo apunta a Cristo. Que cada día podamos presentarnos delante de Dios, vestidos con la vestidura adecuada, vestidos de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Terminemos esta parte con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tu palabra es clara, Señor. Te queremos pedir ahora porque podamos ponerla en práctica, Señor, podamos entender lo que tú nos quieres decir, Señor. Sabemos que tú nos sigues hablando a través de tu palabra, Señor. Podemos entender muchas cosas, Señor. Podemos estudiar este libro que es tan interesante, Señor, poder conocer todo lo que tú nos has dejado aquí instituido, Señor, sabiendo que todo es figura de nuestro Señor. Queremos pedirte que tú nos ayudes a poder perseverar en tu palabra, Señor, en guardar tu palabra, en poder ponerla en práctica, Señor, sabiendo que haciéndolo así, Señor, teniendo comunión íntima contigo, vamos a poder esperarte de la manera correcta, Señor, siendo obedientes y aún más, Señor, poder
vivir a la expectativa de tu venida, Señor. Queremos ahora pedirte por cada hermano que está aquí presente, que como se dijo anteriormente, si hay algún alma que todavía no se ha decidido por ti, Señor, pueda esta ser la tarde, la noche donde una persona pueda pasar de muerte a vida, que haya gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y a nosotros, Señor, los que somos tus hijos, ayúdanos, Señor, a perseverar en tu palabra, ayúdanos a perseverar en tus caminos y sobre todo en nuestra tarea que es predicar el Evangelio, Señor, hasta tu pronta venida. Queremos ahora pedirte por los alimentos que tú nos has provisto y que vamos a consumir, que nos puedan caer bien, Señor, que podamos disfrutarlos y sobre todo también que se lo des a aquellos que no lo tienen en sus mesas. Dejamos también en tus manos nuestro regreso a casa, Señor, y todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, como se había nombrado el domingo pasado en la cena, tenemos refrigerio hoy, así que los invitamos a quedarse, que podamos los jóvenes colaborar con el servicio de servir y demás las tazas, después dejar todo lavado. Y otro anuncio, que los chicos ahí tuvieron una idea, hay una planilla ahí en la entrada como la ven, es para que cada uno pueda anotar sus nombres, va a haber una serie de datos, cumpleaños y demás, para poder tener un registro de los cumpleaños, número de teléfono por si en algún momento pasa algo, tener el contacto. Así que han tenido una buena idea, los invitamos después a anotarse. Ahí están los datos para completar, así que bueno, eso nada más, ya los dejo libres. Gracias.